Antes de iniciar esta historia, advertimos a nuestros oyentes que el siguiente capítulo contiene escenas descriptivas de abuso y agresión física. Recomendamos discreción. Para iniciar esta historia hay que retroceder al 7 de junio de 1985. Ese día, Paz Macaya fue a una charla de derechos humanos en Concepción, donde terminó cerca de las 9:30 de la noche. Se apresuró para alcanzar un bus que la llevara cerca de su casa, en Huertos Familiares, una población de San Pedro que, para ese entonces, no contaba con la urbanización que existe ahora. En esos años, y por eso su nombre, era un sitio para cultivar hortalizas que suplieran la demanda de vegetales de la región. Alcanzó uno de los últimos buses e hizo un camino que ya conocía de memoria. Cuando llegó a su paradero habitual, a una cuadra de su casa, ya era de noche. Y aunque en general a esa hora no se veía gente por las calles, Paz escuchó ruido. Siento personas corriendo detrás de mí como haciendo deporte, que en ese tiempo no era tan frecuente, pero eran hombres que venían trotando a cara descubierta. En total eran 4 hombres. Paz no le dio mayor importancia y siguió caminando. Estaba a solo una cuadra de su casa. Pero entonces... Siento que me agarran por atrás de los brazos y me ponen una capucha en la cabeza. Era una especie de bolsa de género, de esas que usan los niños en los párvulos, a cuadros azules. Y ahí me empezaron a desvestir y me violaron los 4. Esto duró no sé cuánto rato. Yo a ratos me despertaba y a ratos estaba inconsciente. Y no solo eso. Y me empiezan a patear, pero a todo chancho. Y mientras la agredían bestialmente, le entregaron un mensaje. Me pedían nombres de mis compañeros, de los comunistas, me pedían muchas cosas y amenazaban. Me decían, dile a todas las conchas de su madre, las putas comunistas, que las vamos a violar a todas y siguen haciendo weá. Insistieron en lo mismo una y otra vez. Pero el mensaje era ese, que iban a seguir violando mujeres que fueron dirigentes. La patearon hasta que se cansaron. Y yo me hice la muerta. Entonces los 4 hombres desaparecieron y Paz se arrastró hasta su casa por un camino de tierra. Estaba ensangrentada y prácticamente desnuda. Cuando llegó, la reja de su casa estaba abierta. Y mi mamá me abrazó y lloraba. No recuerda si dijo algo en ese momento. Estaba en estado de shock. Lo que sí la persigue hasta el día de hoy es que su hijo de 9 años observó todo. Antes de volver a este hecho debemos retroceder aún más. Bueno, mi nombre es Paz Macaya Arechavala, tengo 66 años, soy bioquímico de profesión, especialista en salud pública por posgrados y estudios posteriores. Paz Macaya nació en Santiago, pero pasó los primeros 10 años de su infancia viviendo en Coyhaique junto a su familia. Teníamos una casa súper linda en Coyhaique, grande. Servía para las reuniones sociales de sus padres, sobre todo las de su papá, Juan Macaya Martínez, que era el doctor del pueblo, y gozaba de tener varias amistades. Aunque para entonces era una niña, Paz recuerda que esos fueron los primeros acercamientos que tuvo con la política chilena. No ella directamente, pero sí sus padres que pertenecían al Partido Comunista. En esos años, finalizando la década del 60, el ambiente político estuvo marcado por la campaña política de Salvador Allende, quien buscaba ser presidente de Chile. Por eso, cuando iba de gira por el sur, se quedaba en su casa. Entonces yo lo conocí desde muy chica, iba para mi casa, no de visita, iba en medio de sus campañas, Neruda fue mucho para mi casa, todos iban para mi casa. No todos los días ni todo el año, pero si había que hacer algo en esa zona de Chile, en Magallanes, era mi casa. Allende también compartía el gusto por la medicina con su padre, y ese fue uno de los detalles que más le marcó, junto con ver que un aspirante al sillón presidencial era un tipo sencillo. O sea, llegaba a mi casa como una visita más, no exigía nada, no comía la comida que comíamos nosotros, se sentaba a la mesa como uno más. En 1967 se volvieron a Santiago y el vínculo político nunca se cortó. Era difícil porque la militancia de sus padres seguía activa. Es más, después de que Allende fuera elegido como presidente en el año 70, con el 36,2% de los votos, su padre participó en el Ministerio de Salud de su gobierno.
Ese mismo año cooperó en el programa social Medio Litro de Leche, que buscaba combatir la desnutrición del país repartiendo raciones de leche en polvo a niños y mujeres. A él le preocupaban mucho las mujeres y los niños, mucho, como pediatra. Él sentía que había que hacer algo. Para que Chile cambiara, había que preocuparse de las familias. El medio litro de leche, según recuerda la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, se implementó en 1971 y provocó que la desnutrición infantil disminuyera. Solo entre enero y junio de ese mismo año se redujo de un 60% al 12% de los lactantes. En ese mismo periodo alcanzó las 650.000 personas y el tercer año los beneficiarios llegaron a más de 3 millones. Porque con el medio litro de leche se obligaba, de una manera buena, a ir a las madres, a ir a los controles de niños sanos y al control de embarazo. La leche no se entregaba en las casas, se entregaba en los consultorios, que en ese tiempo no eran CEFAM. Y eso, para que te la entregaran, tenía que haber control de niños sanos y estar al día con el calendario de vacuna. Y la mamá también tenía que estar al día con su calendario de controles de embarazo. Pero ese programa fue un punto aparte de lo que era el escenario político en ese entonces. Dentro del país se escuchaban rumores de un posible golpe de Estado, y las intenciones de derrocar al gobierno de la Unidad Popular tomaban fuerza. En junio de 1973 hubo un primer intento fallido que terminó estampado en la historia chilena como el tanquetazo. Dejó un saldo de 22 muertos y las alertas encendidas de que se avecinaba algo grande. Para entonces Paz entraba a la adolescencia y su familia tenía directa cercanía con Allende. No solo ideológica, también vivían a 2 cuadras de la casa presidencial de Tomás Moro, en Avenida La Reina con los Dominicos. De hecho, a nosotros nos decían los rojos de la esquina, porque mi barrio era un barrio de clase media de derecha, yo diría, Apoquindo, Los Altos. Y las mismas visitas de Coyhai que se repetían en Santiago, con la diferencia que ahora Allende llegaba en vehículo con su grupo de amigos especiales, más conocido por sus siglas GAP. Este grupo tenía 2 cualidades: eran gente de confianza del entonces presidente e iban siempre armados. Y él se bajaba y tomaba 11, si tampoco es que fuera, y conversaba con mi papá, y mi papá lo ponía al día de las cosas que estaban pasando. En alguna de esas conversaciones entre su papá y el presidente, Allende le advirtió a su amigo que los rumores podían ser ciertos, es decir, que existía la posibilidad de un golpe. Mi papá había recibido de parte de Allende, que iba muy seguido para mi casa, no sé si instrucciones, pero habían conversado, y eso me lo contó mi papá muchos años después, de que si había un golpe, tenían que estar atentos desde el punto de vista de salud para atender a los heridos que pudieran haber. La mañana del 11 de septiembre, el padre de Paz la fue a dejar junto a su hermana al Liceo 7 de Santiago, en Providencia con Montolín, mientras su hermano, de 7 años, quedó en una escuela de Las Condes, frente al Estado italiano. Nos pasó a dejar como lo hacía todos los días. Pero ese día fue distinto a los otros, aunque claro, en ese momento no lo sabían. Y de ahí no lo vi 6 meses. Fue el último día que lo vi, y a mi mamá no la vi 3 meses. Minutos más tarde de que su padre la fuera a dejar, cerca de las 8:30 de la mañana, les avisaron que tenían que volver a sus casas. A esa misma hora, se emitía por la radio el primer comunicado de las Fuerzas Armadas. A partir de este momento, damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero... La instrucción se replicó en distintos liceos, así que la cantidad de estudiantes que se aglutinó en los paraderos para volver a sus casas era impresionante y caótica. Esperamos que pasara el micro, no pasara, y finalmente en grandes grupos nos fuimos caminando por Providencia hacia arriba, de ahí a Coquimbo. Nos demoramos como 2 horas con mi hermana en llegar, o más tal vez. Cuando llegaron a su casa se reencontraron con su hermano. Les sorprendió que estuviera ahí y hasta el día de hoy no saben cómo llegó. También estaba su nana, que hace poco había tenido un bebé. La situación era angustiante, nadie sabía qué pasaba. Sus papás no estaban y se veía el sobrevuelo de aviones y helicópteros a muy baja altura. Fue un momento de tensión máxima que duró hasta el mediodía, cuando escucharon los primeros estruendos.
ametralladores gigantes que empiezan y se sentía. Y nos metimos adentro de un baño que era el baño de visitas de mi casa, que era el único que tenía como murallas de cemento. En ese momento no lo sabían, pero lo que escuchaban era el bombardeo a la casa de los presidentes. Sí, esa misma que estaba a 2 cuadras de su casa, donde vivía Allende y donde el GAP intentaba resguardar su seguridad. Allende, eso sí, no estaba ahí. Estaba a poco más de 10 kilómetros, en el Palacio de la Moneda, que en ese mismo momento también estaba bajo ataque. En total, 18 bombas cayeron sobre el edificio en 15 minutos. Y en medio de esa pesadilla que se vivía en distintos puntos de Santiago, Paz recuerda que escuchaba el ruido de aviones. Tiraron no sé cuántos, 4, 5, 6 rockets, entonces era como estar en una película de terror, no sabíamos qué pasaba. La casa se movía el techo, caía yeso, y gritábamos como locos, y mi hermano, mi hermana, y la Ana se llamaba, nuestra nana, que era una cabra jovencita, con su huevita así, sentada en el water, me acuerdo. Estuvieron en esa posición cerca de 45 minutos. Recién a las 3 de la tarde vieron un rostro conocido. Era el cuñado de su papá, quien a bordo de un Volkswagen azul llegó hasta su casa para saber cómo estaban sus sobrinos. Portaba una bandera blanca como señal para que las Fuerzas Armadas no les dispararan. Gritaba desde la vereda, paz, paz, están ahí, están ahí. Él ni siquiera sabía si estábamos ahí. En este escenario de no teléfonos, no WhatsApp, no computadores. Nadie sabía nada hasta que no lo veías. Las verdades se hacían verdades solo cuando tú lo veías con tus ojos. El escenario era trágico. Paz recuerda que cuando salió de su casa vio un charco de sangre y el cuerpo de un hombre en la calle. Junto a sus hermanos subió al auto y todos alzaron las manos, rogando que no los mataran. Fue un camino horrible, horrible, con muertos en la calle, estos helicópteros, gente corriendo. Me acuerdo de haber visto señoras con banderas de Chile saludando a los militares. Felices, pero al ver toda esta cagadas de miedo. Desde ese momento, toda su familia tomó caminos separados. Paz no sabe cuántos días pasaron exactamente, hasta que entonces recibió una llamada de su padre. Me dejó a cargo de mis hermanos, de que cuidara a mi mamá, y eso yo creo que me persiguió muchos años. Que por favor, que yo era la mayor, que confiaba en mí, pero que él no creía que fuera a sobrevivir, porque habían matado a mucha gente del ministerio y que él creía que lo iban a tomar preso y lo iban a matar. No lo mataron, pero Juan Macaya estuvo exiliado desde 1974 hasta fines de 1983. Tres años después del golpe de Estado, la madre de Paz se fue de Santiago. Ella fue la única que la acompañó y trabajaron juntos en una masandería. Para entonces, Paz vivía su juventud en una ciudad nueva. No fue tan fácil, pero con algunos vínculos familiares logró conocer la sociedad de carpinteros y ebanistas. Y ahí conozco este mundo de la gente antipinochetista de Concepción, el año 78. Antipinochetista porque se reunían a hacer actividades que estaban prohibidas dentro de la dictadura. Porque ahí en ese lugar funcionaban un montón de talleres que eran considerados terroristas. Había un taller de poesía, un taller de música, un taller de baile, un taller de teatro. Fue con este grupo de amigos con quienes conoció más de Concepción, también con quienes decidió volver a estudiar. Y en el año 79 ingresó a Bioquímica en la Universidad de Concepción con una beca. Tuvo un primer año tranquilo en lo político. No se involucró nada más que estudiar, cuidar a su hijo y trabajar con su mamá. Y yo, que venía de un liceo normal y después de 4 años de no estudiar, sudé tinta china el primer año. O sea, de verdad, era muy difícil. Entonces llegaron los años 80. Según recapitula, los jóvenes comenzaron a irritarse. Querían juntarse, hacer talleres de cultura, deporte e incluso de acción social junto a la pastoral universitaria. Pero sus ganas se contraponían con las prohibiciones de la dictadura. Algunos alumnos más valientes que rompían las reglas terminaban sancionados por participar en este tipo de actividades. Todo este conjunto de prohibiciones derivó en crear centros de estudiantes, lo que después se transformó en una federación.
En ese marco, de alguna manera termino destacándome como dirigente o como, en el fondo, ¿cuáles eran nuestras primeras demandas? ¿Que se vaya Pinochet? No, nuestras primeras demandas eran: queremos centros de alumnos legales. Sus peticiones eran otras. No pedíamos sexo en vivo, pedíamos poder cantar, poder hacer peñas, poder divertirnos. O sea, ni siquiera divertirnos, hacer cosas normales en un grupo de estudiantes universitarios. A raíz de esto comenzaron las protestas y el movimiento universitario agarró fuerza hasta 1985, año en que ocurre una serie de hechos de violencias, entre ellos el caso de Gollados. En ese contexto es que un abogado de la Comisión de Derechos Humanos de Santiago viajó hasta Concepción para dar una charla. Para entonces, Paz continuaba siendo líder estudiantil y participaba con normalidad de las actividades. La charla fue un 7 de junio, horas antes de que Paz se bajara de la micro, escuchar a 4 hombres correr detrás de ella y la violaran a una cuadra de su casa. En ese momento no reaccionó. Estuvo a ratos inconscientes mientras la pateaban una y otra vez. No vio sus rostros porque cubrieron su cabeza, pero escuchó que entre ellos se trataban de una forma particular. Por cómo hablaban y todo, yo pienso que eran carabineros. Por la forma que se hablaban con rangos. Mi coronel, mi teniente. No sabe cuánto tiempo pasó, pero al volver a despertar, los escuchó otra vez. Sentí que uno dijo: ¡ay, se nos fue esta concha de su madre, weón! Nos dijeron que no la matáramos, Y yo me hice la muerta. Los días posteriores a su violación fueron desastrosos. Estuvo en shock por 4 días y tanto sus compañeros como autoridades de la universidad intentaban apaciguar su dolor y buscar responsables. Paz cuenta que en ese momento era común escuchar que ejercían violencia sexual como método de tortura, pero para quienes estaban presas, no a civiles. A la par estaba la justicia, que por el revuelo del caso acudió a interrogarla. Tuve que probar que yo era una mujer decente, que no sé qué es lo que es ser una mujer decente. Y en Chile la violación se trata desde un comienzo de que la mujer no haya tentado al violador. Entonces yo tenía que probar como parte de la legislación que era una mujer que no merecía ser violada. Participó de 2 reconstrucciones de escenas en el mismo lugar donde ocurrió la agresión. La situación no solamente era dolorosa, sino que también denigrante. Una cuestión horrible para una mujer violada. Tienes que revivir, que cuántos, cómo, por dónde. O sea, es una cuestión horrorosa, horrorosa. Y más encima, con personas, hombres, que no entienden, o sea, que como que te ven: a esta putita la violaron. Por petición de Paz, de la Federación de Estudiantes y de la Agrupación de Mujeres Universitarias, el caso quedó en manos de la ministra en visita María Cristina Queveque. Pese a que hubo una investigación exclusiva, nunca se supo quiénes la violaron, mucho menos hubo condena. Hasta la fecha no existen nombres de responsables. Pero lo anterior no fue el único hecho de violencia. En el 85, Paz contrajo matrimonio con Patricio López Ramírez, quien poco antes de casarse fue secuestrado en San Pedro de la Paz por un grupo de hombres que lo amenazaron por el liderazgo estudiantil de su futura esposa. Quedó quemado entero de cigarro, a una cuadra de mi casa. Y le dicen lo mismo: oye, tu mujer que la deje de volver, ya la advertimos, ya le dijimos y chucha, seguimos en la misma. Y otra vez la misma historia. Nunca se supo quiénes lo agredieron, aunque tienen sus sospechas. Creen que fueron miembros de la CNI, la policía secreta de la dictadura. Llegó un punto en que fue tanto el hostigamiento que la Corte de Apelaciones de Concepción le concedió protección policial a Paz. Afuera de su casa, donde vivía con su madre, se instaló una garita de carabineros y un bus de las Fuerzas Especiales. Al tiempo decidió cambiarse de casa junto a su mamá y Carabineros siguió parapetado afuera. Aunque poco y nada sirvió porque la atacaron por 3.ª vez. Saliendo de la casa, y se para un furgón de estos que les decíamos refrigeradores, se abre la puerta y me hacen un simulacro de fusilamiento con una metralleta. Yo pensé que me iban a matar. Esta vez, Paz tenía 8 meses de embarazo. Y el carabinero estaba parado atrás mío, el que me cuidaba, el que nos cuidaba. Por el impacto cayó al suelo. Patricio y el carabinero la trasladaron al hospital regional, donde tuvo un parto prematuro. Hubo sufrimiento fetal. Mi hijo vivió 3 días, esto fue un 25 de agosto, Manuel murió el 28 de agosto. No pudo ir a su funeral. Todavía no recibo ni una justicia. ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale mi hijo muerto?
Contra todo pronóstico, Paz Macaya terminó su carrera y se transformó en especialista en salud pública. Luego de perder a su bebé le dijeron que no podía tener más hijos, pero logró quedar nuevamente embarazada y dio a luz a su segunda hija. En 2012 divorció de Patricio. Su nombre figura en el número 13.650 del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech, y por eso recibe una pensión de reparación. El negacionismo y la contingencia actual han agravado su depresión. También que a la fecha no existan responsables por los crímenes que cometieron contra ella y su ex esposo. Todas las penas que he tenido, todas las cosas que no he hecho, ¿quién me las devuelve? Porque yo no volví a ser la misma persona después de eso. Y no voy a volver a poder hacerlo porque además se me cuestiona por eso. Olvídate, no, supéralo. Supera que tu marido desapareció, supera que a tu hijo lo mataron. Hay mucha gente en Chile, mucha, que no puede superarlo. Yo no puedo superarlo por decreto. La investigación de esta historia estuvo a cargo de Camila Meniken, quien también participó en la construcción del guión, junto a Sandra Martínez. La producción y el montaje estuvieron a cargo de Priscila Toro. Para más información visita nuestro sitio web biobiochile.cl.